Doña Julia, perdón. En respecto a la Cámara de Comercio hemos tenido pues un cambio rotundo en cuanto a su organización, porque no ha sido, digamos, ha habido un cambio especial a la hora de que las empresas ya no financian de alguna manera la Cámara. Pero ¿existe o va a existir o tienen previsto algún tipo de cooperación, por ejemplo? Porque claro, la experiencia que tiene Cámara de Comercio de Zaragoza y Cámara de Comercio en general de toda España, en este sentido, porque las fuentes de información las tienen de primera mano, es decir, es importante, yo creo que para este trabajo de la inteligencia competitiva. Y después me dirá si sí o si eso no es nuestro invitado. Pero ¿está recibiendo el apoyo o cree que puede recibir un apoyo más en ese sentido? Es decir, bueno, pues como un elemento estratégico, un elemento de Estado, el que nuestras exportaciones puedan aumentar gracias a esa información que tiene Cámara, o es que se sienten realmente desprotegidos en la actualidad? Bueno, es cierto lo que comentas de la reciente reestructuración que necesitan las cámaras de comercio. Sin embargo, esto probablemente sea más una oportunidad de potenciar aquellas capacidades que ya nosotros venimos desarrollando en mercados internacionales, en temas de internacionalización. Y justamente pues nos viene muy a la mano, y hablando ahora ya aquí de Aragón, estamos desarrollando tácticas y estrategias de benchmarking, que es un poco la inteligencia competitiva que nos ha llevado como punto central de la noticia con la que ha iniciado este programa, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, aquí en Zaragoza realizamos un benchmarking, una ruta de benchmarking en la que a nuestras pymes, que hablar de inteligencia competitiva en pymes es muy distinto a hablar de inteligencia competitiva en una empresa de una mayor escala, pues resulta casi impensable cómo una pequeñita empresa o un pequeño comercio hace benchmarking, cómo aborda una pyme todo ese volumen que abruma de información. Es más, ¿qué significa para ellos el benchmarking? Pues lo hicimos de la manera más sencilla posible, tratando de aprovechar pues esta coyuntura además que tenemos en la Cámara de demostrar que sí somos cercanos a la pyme y que sí en realidad somos sensibles a ellos, y decidimos hacer una ruta por el centro de Zaragoza de la mano con una cantidad de pequeñitas empresas, algunos de ellos emprendedores, y nos fuimos a visitar uno a uno negocios centenarios de Zaragoza, atendidos por terceras y cuartas generaciones, para que conocieran cuáles son las claves y cuáles son las estrategias de esas empresas que llevan 100 y pico de años en Zaragoza, en el centro de Zaragoza, y conocieran un poco qué significa hacer benchmarking para una pyme, sin necesidad de que queden asustados por el término de inteligencia competitiva, porque a una pyme o a un pequeñito comercio, ¿qué le queremos decir con inteligencia competitiva? ¿Qué queremos hacer con él? ¿En qué momento un pequeño comercio puede tener la expectativa de decir, bueno, empiezo a buscar mercados internacionales, cómo quiero? No. Nos pusimos en marcha con ellos y la verdad es que nos quedamos sorprendidos tanto de las claves que tienen empresas. Puedo mencionar alguna de ellas. Tengo permiso, por ejemplo, la autorización de la Parisien, que es la cuarta generación que está en calle Alfonso, de cuál ha sido su secreto y cómo los emprendedores y nuevos empresarios quedaron sorprendidos de una estrategia de un negocio tan pequeñito como eso. Y lo que estábamos haciendo era poner en manos de quienes están comenzando inteligencia, estrategias, experiencia. Eso es una forma de hacer benchmarking. El benchmarking un poco más teórico, un poco más avanzado, un poco más especializado, es cierto, como dice Eduardo, viene pues por estas dos ramas, la de Estados Unidos y quizá yo me iría un poco más adelante. El benchmarking realmente surgió en China, justamente, hablando de los chinos, y consistía en hacer espionaje de los empleados que tenían un negocio que estaba cerca del mío y que funcionaba mejor que el mío, y lo que hacía era pues sugerirle al empleado que se viniera conmigo
y se lo robaba. Así comenzó la historia del benchmarking realmente en el mundo, ¿no? Es muy curioso. Realmente interesante. Y bueno, pues luego Estados Unidos, por supuesto, cuando ya hablamos del término benchmarking, inteligencia competitiva, etcétera. Yo distinguiría, más que de una inteligencia tipo benchmarking o una inteligencia vertical, como ha dicho, a nivel económico, yo hablaría de talento competitivo e inteligencia competitiva. Para mí son dos cosas totalmente diferentes. Bien, vamos a entrar en lo que es la inteligencia competitiva, si me lo permite. ¿Se puede definirlo? Vamos a dar el paso a Eduardo. ¿Puede definirme qué es la inteligencia competitiva? Porque a lo mejor el público lo que ahora en este momento dice, inteligencia competitiva, ¿de qué están hablando? Realmente se me había olvidado preguntar, porque es importante fijar conceptos. Sí, ¿no? Bueno, para mí el concepto yo creo que lo define absolutamente es la ciencia multidisciplinar, ¿no? Es decir, porque está compuesto de muchos elementos que sobre todo aporta anticipación. Para mí es la clave de la inteligencia competitiva, porque eso automáticamente lo separa de otra gran confusión que existe, que es la vigilancia tecnológica. La gente confunde la vigilancia tecnológica con la inteligencia competitiva. Es otro concepto, yo creo que saldrá probablemente a lo largo de la noche, ¿no? La inteligencia competitiva es un conjunto de herramientas, de metodologías, de recursos, que lo que hacen es darnos velocidad de análisis, capacidad y captura de información, relación muy concreta, y sobre todo esa información o ese conjunto de informaciones generadas y analizadas puestas a disposición en manos de una organización, de una empresa, de un gobierno, de cualquiera que necesite tomar la decisión, le da anticipación, es decir, le permite aumentar la ventaja competitiva si la tiene y, por supuesto, generar la ventaja competitiva si no la tiene. Sí, se anticipa, digamos, una anticipación estratégica, ¿no? Absolutamente. Bien, esta gestión del conocimiento, ¿en qué consiste esta gestión? O sea, ¿cuál es el proceso de esta inteligencia de generación de la inteligencia competitiva? Sí. Lo primero que habría que hablar es que siempre estoy hablando desde el punto de vista, bueno, yo creo que no estoy descubriendo nada nuevo porque no hemos inventado nada, pero básicamente estaría compuesto por la vinculación de 4 factores. Personas, lo que serían recursos de datos o recursos de información, metodología y capacidad de procesado. Para mí serían los 4 pilares que de alguna manera deberían de contemplarse la inteligencia competitiva. Obviamente un foco estratégico para poder gestionarlo, y el resultado de alguna manera surgiría pues eso, esa inteligencia competitiva, bien vía benchmarking, bien vía un análisis de un estado del arte de una determinada tecnología, bien un análisis de competidores, bien etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sí, ha hablado de usted de una parte importante, que es la recopilación de esa información. En el mundo actual existe muchísima información, desde luego. Demasiado. Tanta información no se puede asumir, es decir, es casi imposible. ¿Cómo puede hacer una empresa que quiere competir en el exterior? ¿Cómo puede hacer para descartar toda la información que no es válida y para obtener la información correcta que le haga falta, pues para reconocer, primero, las ventajas tecnológicas que había comentado, y para poderse anticipar a lo que está ocurriendo y poder ganar competitividad? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Realmente es un reto para cualquier organización, eso está clarísimo. Yo creo que en este momento, tal como está concebida en este momento, al día de hoy, lo que serían el conjunto de herramientas que están a disposición de una organización, estoy hablando de software, estoy hablando de bases de datos, cualquier organización tiene capacidad, independientemente del tamaño, y creo que no es un tema del tamaño, es un tema fundamentalmente de mentalidad estratégica de las organizaciones, que es un tema que entonces me parece que ha surgido el tema de tamaño de las empresas, están hablando de las pymes. No es un problema de tamaño, es un tema de mentalidad estratégica. Cualquier organización puede tener un software mínimo con la capacidad suficiente como para que le aporte información que le permita tomar decisiones. Estoy pensando en cualquier pequeña pyme. Un software, por ejemplo, que tenga la capacidad de ir trayéndole información, de rastrear información de forma automática. Estamos hablando de software que en el mercado a lo mejor valen 300 euros o incluso menos. Tiene perfectamente capacidad para saber lo que está pasando en su entorno y sus competidores. Claro, pero eso incluye que, que esa información me está diciendo que esté colgada en Internet. Está.
pero no toda la información está. Quiere decir no, que... pero algo de información es suficiente para la toma de decisiones. Es decir, yo cuando hablo de estrategia o cuando me hablan de estrategia, el no tener información es malo. Tener algo de información es mucho mejor que no tener información. Es decir, es imposible tener toda la información que necesitas, porque al final lo que haces es minimizar la toma de decisión empresarial, es decir, minimizar el riesgo, que es un poco el objetivo de cualquier enfoque de tipo estratégico, ¿no? Por lo tanto, las soluciones que en este momento existen en el mercado, no demasiado sofisticadas, que dependería del tipo de organización, depende de los objetivos, depende la cantidad de datos que tiene que manejar. Estoy pensando, por ejemplo, un software gestor de patentes, por ejemplo, es capaz de gestionar 15.000, 20.000 patentes relacionadas entre sí y darte informaciones muy concretas. El problema está en interpretar esa información, no en obtenerla, Sí. que es donde, para mí, quizás la pequeña empresa y la mediana empresa, sobre todo si no están en un sector quizás demasiado dinámico, donde quizás estén acostumbrados a hacer ese análisis, es donde realmente pueden no sacarle todo el partido a la información, en el análisis de la información, porque de ahí está la decisión. Sí, bueno, Infocenter se dedica precisamente a utilizar esa información y obtenerla y desmenuzarla y entregarla pues al cliente, ¿no? Dígame, ¿qué experiencias? Porque claro, si estamos hablando de grandes empresas a lo mejor también incluso de entidades públicas que precisan su servicio, ¿no? El servicio de Infocenter. ¿Qué experiencias así? Cuéntenos una experiencia llamativa, quizá a lo mejor... de pequeña, de mediana empresa... o de administración. Bueno, pues desde desarrollos regionales, por ejemplo, en Chile, para 4 regiones que estamos terminando en este momento y que vamos a continuar con la implantación de un software específico que va a recoger todo el proceso en el cual hemos estado trabajando, pues concretamente podemos hablar de Arica Parinacota, por ejemplo, que es la región 15 de Chile, que sonará por el desierto que está al norte, preciosa zona. Pues ahí pues se ha estado trabajando durante 2 años con procesos de análisis regional, es decir, aquí hemos aplicado lo que serían metodologías europeas y concretamente las que se llaman de inteligencia territorial. La inteligencia territorial es una variable de la inteligencia competitiva, porque lo que hace es dar a los gobernantes la capacidad de determinación de recursos, ¿sí? Es decir, qué necesitan, cuáles son sus carencias en agua, en riegos, en aguas freáticas, etcétera, etcétera, en población, en sectores, en la capacidad, bueno, etcétera, etcétera. De dragar un río, por ejemplo, será un tema de inteligencia territorial. Esta mañana venía oyendo en la radio cuando venía para Zaragoza la polémica que hay en este momento en Sevilla, porque quieren drenar, quieren permitir que entren barcos de mayor calado en el Guadalquivir para que pueda Sevilla seguir siendo competitiva. Ese detalle, por ejemplo, es un elemento estratégico para una región. Y obviamente suscita polémicas porque los ecologistas de alguna manera están enfrentados por el tema, ¿no? Es decir, esta serie de cosas, pues en el caso de la región 15, Arica Parinacota en el norte, lo que se ha desarrollado ha sido todo este plan que empezó con un diagnóstico, de ahí aparecieron unos sectores que eran estratégicos y los sectores estratégicos se les concretaron una serie de aspectos en los cuales se debería centrar y vigilar. Y a partir de ahí se ha estructurado un sistema que de forma automática va a poder seguir esos parámetros de una forma continua. Lo relacionará y les estará continuamente dando información a los decisores del gobierno. Infocenter está en varios países, aparte de Chile. ¿Qué países son en donde está y por qué? Bueno, pues ha sido, yo creo que por una especie de devenir, ¿no? Estamos en Chile, estamos en Colombia, estamos en Perú y estamos en México. Hemos hecho intentos en Europa, sin éxito, pero básicamente porque ¿cómo le vas a ir a enseñar a un francés lo que es la inteligencia económica y encima llamándole inteligencia competitiva, ¿no? Pero sin embargo sí que hemos trabajado para Alemania, por ejemplo, en proyectos con los cuales arrancamos en Colombia. Es decir, nuestro inicio en Colombia fue a través de una empresa que trabaja para la Unión Europea, es decir, que trabaja como consultora en lo que sean programas de larga estancia en países de Sudamérica, y a raíz de ahí empezamos a arrancar en Colombia. ¿Por qué Colombia? Pues por esto. Y a partir de ahí generamos una red y esa red ha ido creciendo y nos está dando muchas alegrías.